Imagina que mañana, excavando en algún rincón del mundo, aparece un dispositivo. No de plástico ni de acero moderno. De bronce. De 2000 años de antigüedad. Y funciona. Eso ya pasó. En 1901, unos buzos sacaron del fondo del mar Mediterráneo algo que la ciencia tardó más de un siglo en comprender. Un mecanismo tan preciso, tan avanzado, que los mejores ingenieros del siglo XX no podían creer que fuera real. ¿Qué pasó con esa tecnología? ¿Por qué desapareció? ¿Y cuántas otras se han perdido, o han sido ocultadas, a lo largo de la historia? Hoy vamos a abrir ese archivo. Bienvenido al enigma de la tecnología perdida. Durante siglos, hemos contado la historia de la tecnología como una línea recta. Piedra, bronce, hierro, vapor, electricidad, digital. Siempre hacia adelante. Siempre mejorando. Pero hay un problema con esa versión. Los registros arqueológicos muestran saltos inexplicables. Momentos en los que una civilización demuestra un nivel de conocimiento que, según la narrativa oficial, no debería tener. Y luego, ese conocimiento desaparece. No hablo de magia ni de alienígenas. Hablo de evidencia física, documentada, que está en museos y laboratorios universitarios. Evidencia que plantea una pregunta incómoda. ¿Estamos solos en el tiempo? ¿O hay civilizaciones anteriores a nosotros que alcanzaron cumbres tecnológicas que nosotros apenas repetimos hoy? En los próximos 20 minutos vamos a explorar 4 grandes enigmas. Primero, la máquina de Anticitera, el ordenador analógico del mundo antiguo. Segundo, el reactor nuclear de Okeilo, un reactor natural de hace 2000 millones de años. Tercero, los conocimientos perdidos de Alejandría y lo que ardió con su biblioteca. Cuarto, las tecnologías modernas que llevan huellas del pasado que nadie explica del todo. Quédate hasta el final porque el último capítulo es el que más te va a hacer pensar. Vamos. El año es 1901. Un grupo de buceadores de esponjas griegos explora los restos de un barco hundido frente a la isla de Anticitera. A 45 metros de profundidad, entre ánforas y estatuas de mármol, encuentran algo que no debería estar ahí. Un trozo de roca verdosa, corrompido por siglos de sal y presión. Lo sacan. Lo catalogan. Y durante décadas nadie sabe exactamente qué es. Hasta que en los años 70, el físico Derek de Soya Price lo analiza con rayos X. Y lo que ve lo deja sin palabras. Dentro de ese bloque corroído hay más de 30 engranajes perfectamente calculados. Un sistema de ruedas dentadas que reproduce, con precisión astronómica, los movimientos del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en la antigüedad. Puede predecir eclipses. Puede calcular el calendario olímpico. Puede rastrear el ciclo metónico, un patrón astronómico de 19 años que los griegos usaban para coordinar sus calendarios lunares y solares. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Estamos hablando de un dispositivo fabricado aproximadamente entre el 150 y el 100 a.C. Hace más de 2100 años. Los estudios modernos del University College London, publicados en 2021, reconstruyeron el mecanismo completo en 3D. La conclusión fue rotunda. Para fabricar algo así hoy necesitaríamos ingeniería de precisión. En la época en que fue creado, no existían las herramientas que suponemos necesarias para construirlo. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Una teoría dice que fue obra de la escuela de Arquímedes, el genio matemático de Siracusa. Otra apunta al filósofo Posidonio de Rodas, cuyo taller de instrumentos astronómicos era famoso en la antigüedad. Pero hay algo que ninguna teoría explica completamente. Si los griegos tenían esta capacidad, ¿por qué no hay más mecanismos como este? ¿Por qué la historia de la mecánica de precisión vuelve a empezar siglos después, como si este conocimiento nunca hubiera existido? La respuesta más probable es tan sencilla como devastadora. Hubo muchos más. Y los perdimos. La caída del Imperio Romano, las invasiones, los incendios de bibliotecas, el saqueo de templos. Cada catástrofe histórica se llevó por delante no solo vidas y edificios, sino conocimiento. Fórmulas, planos, técnicas, generaciones enteras de maestros artesanos que morían sin haber podido enseñar a nadie. La máquina de Anticitera no es una anomalía. Es la punta de un iceberg que todavía no hemos medido.
Y el siguiente enigma te va a llevar 2000 millones de años al pasado. Francia. Los técnicos de una planta de enriquecimiento de uranio examinan una muestra mineral procedente de una mina en Okeilo, Gabón. Y detectan algo imposible. El uranio ha sido usado. Para entenderlo, necesitas saber una cosa básica sobre el uranio. En la naturaleza, el uranio 235, el isótopo que hace posible la reacción nuclear, siempre aparece en una proporción fija, el 0,72% del total. En todas las muestras del planeta. En todos los meteoritos. En todos los análisis conocidos. Siempre. Hasta Okeilo. En Okeilo, esa proporción era significativamente inferior. El uranio 235 había sido consumido. Quemado. Como en una reacción en cadena. Los físicos del Comisariado Francés de la Energía Atómica lo investigaron durante meses. La conclusión fue histórica. En Okeilo, hace aproximadamente 2000 millones de años, tuvo lugar una reacción nuclear de fisión sostenida y autorregulada. Un reactor nuclear natural. Hoy construimos reactores nucleares con toneladas de ingeniería, sistemas de refrigeración, barras de control y protocolos de seguridad. La naturaleza lo hizo sola. Con agua subterránea como moderador. Con la propia geología como contención. Durante cientos de miles de años. Ahora bien, este reactor fue natural. No hay duda de eso. Pero su existencia demuestra algo que durante mucho tiempo se consideró imposible, que una reacción nuclear sostenida puede ocurrir sin intervención humana. Y eso abre la puerta a una pregunta más inquietante. ¿Y si en algún punto de la historia humana, alguien observó fenómenos similares y los comprendió antes de lo que creemos? En textos sánscritos antiguos como el Mahabharata hay descripciones de armas llamadas Brahmastra cuyo poder devastador recuerda de forma perturbadora las explosiones nucleares modernas. Luz cegadora. Calor extremo. Lluvia negra. Caída del cabello en las poblaciones cercanas. Los historiadores convencionales los interpretan como metáforas o exageraciones épicas. Otros investigadores no están tan seguros. En 1945, tras las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, fue preguntado si aquella era la primera detonación nuclear de la historia. Su respuesta fue críptica. Dijo, en tiempos modernos, sí. Nadie le preguntó qué quería decir con en tiempos modernos. Si hubiera que elegir un solo símbolo para representar el conocimiento perdido de la humanidad, ese símbolo sería la Biblioteca de Alejandría. Fundada en el siglo III a.C. bajo el reinado de Ptolomeo y en Egipto, fue durante siglos el mayor repositorio de conocimiento del mundo antiguo. Según los cronistas de la época, albergó entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro. Obras de matemáticas, astronomía, medicina, filosofía, ingeniería, geografía. Textos procedentes de Grecia, Persia, Mesopotamia, India, Etiopía. Era, en esencia, el Internet del mundo antiguo. Y ardió. No de golpe. No en una sola noche. Ardió varias veces, a lo largo de siglos, víctima de guerras, descuidos y purgas deliberadas. El primer gran incendio se atribuye a Julio César en el 48 a.C. Otro gran daño llegó con el edicto del emperador Aureliano. El golpe final lo asestó el decreto del obispo Teófilo en el 391 después de Cristo, que ordenó la destrucción de los templos paganos, y con ellos, lo que quedaba de sus colecciones. Lo que se perdió no fue solo papel. Se perdieron siglos de investigación acumulada. Sabemos que Herón de Alejandría construyó una máquina de vapor básica, la eolipila, en el siglo I después de Cristo. Funcionaba. Generaba movimiento rotatorio mediante vapor. Pero nadie la desarrolló como fuente de energía. Y ese conocimiento quedó enterrado durante 1700 años, hasta que James Watt reinventó la máquina de vapor en el siglo XVIII. ¿Cuánto tiempo se habría ahorrado la humanidad si ese conocimiento no se hubiera perdido? Sabemos que Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra en el siglo III a.C., con un error de menos del 2% respecto a las mediciones modernas. Ese conocimiento también desapareció. Y Colón, en 1492, zarpó convencido de que la Tierra era bastante más pequeña de lo que Eratóstenes ya sabía. La pérdida de la Biblioteca de Alejandría no es solo una tragedia cultural.
Es la mayor interrupción tecnológica de la historia humana. Y hay investigadores que van más lejos. Los rollos de Herculano, sepultados por el Vesubio en el año 79 después de Cristo, aún están siendo descifrados hoy mediante técnicas de escáner de rayos X. Hasta la fecha se han recuperado fragmentos de obras filosóficas y poéticas que creíamos totalmente perdidas. Eso significa que hay más. Mucho más. Enterrado, sumergido, carbonizado, esperando. La pregunta no es si el conocimiento antiguo fue avanzado. La pregunta es, ¿cuánto de lo que creemos haber inventado simplemente lo hemos redescubierto? Este último enigma es quizás el más perturbador. Porque no está en el pasado. Está aquí, ahora, en las tecnologías que usamos cada día. Hay una serie de fenómenos científicos modernos que, al analizarlos, presentan paralelismos extraordinarios con conocimientos atribuidos a civilizaciones antiguas. No pruebas directas. No conspiraciones. Paralelismos que los propios científicos reconocen como sorprendentes. Ejemplo 1. Las pirámides de Giza. Durante décadas se debatió cómo fueron construidas. Pero el debate más interesante no es logístico. Es energético. En 2018, un equipo de investigadores del Instituto de Física y Tecnología de Moscú publicó un estudio en el Journal of Applied Physics. Habían descubierto que la Gran Pirámide puede concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas y en su base. No como fuente de energía eléctrica, sino como concentrador de ondas. Como una antena. ¿La construyeron para eso? No lo sabemos. ¿Es posible que civilizaciones antiguas comprendieran propiedades electromagnéticas de las formas geométricas? Esa pregunta ya no suena tan descabellada. Ejemplo 2. El acero de Damasco. Durante siglos fue el metal más codiciado del mundo. Espadas capaces de cortar seda al caer. Bordes que nunca se desafilaban. Un patrón visual inconfundible, como agua ondulada en el metal. El secreto de su fabricación se perdió en el siglo XVIII. En 2006, investigadores alemanes de la Universidad Técnica de Dresde analizaron fragmentos de espadas de Damasco con microscopía electrónica de última generación. Encontraron nanotubos de carbono. Nanotubos de carbono. Una estructura que la ciencia moderna identificó y comenzó a sintetizar en los años 90. Presente en un acero forjado en la Edad Media. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Fue accidental? ¿Una combinación de minerales y técnicas específicas que producía ese efecto sin que los herreros lo supieran? ¿O había un conocimiento empírico sobre la estructura molecular del metal que se transmitió durante siglos y luego, se cortó? Ejemplo 3. El hormigón romano. El Imperio Romano construyó puertos, diques y estructuras costeras hace 2000 años. Algunos de ellos siguen en pie hoy. Los nuestros se deterioran en décadas. Un estudio de 2017 publicado en American Mineralogist lo explicó. El hormigón romano usaba ceniza volcánica que, al reaccionar con el agua del mar, generaba cristales minerales que fortalecían la estructura con el tiempo. El nuestro se debilita con la humedad. El suyo se fortalecía. No estamos hablando de casualidades aisladas. Estamos hablando de un patrón. Un patrón que sugiere que el conocimiento tecnológico humano no es lineal. Que tiene picos y valles. Que se puede perder. Y que quizás, en este momento, hay conocimiento disponible que estamos pasando por alto. Hemos recorrido 4 enigmas distintos. Un ordenador de bronce. Un reactor nuclear natural. Una biblioteca en llamas. Y materiales que contienen secretos que aún intentamos descifrar. Pero todos apuntan al mismo lugar. La humanidad no empezó de cero. Ni tampoco avanza en línea recta. Somos, en cierta medida, herederos de conocimientos que no comprendemos completamente. Y en algunos casos, somos redescubridores de verdades que alguien antes de nosotros ya conocía. Eso no tiene que asustarnos. Al contrario. Significa que hay más por encontrar. Que en los archivos sin catalogar, en los fondos marinos sin explorar, en los manuscritos sin descifrar, pueden estar esperando las próximas revoluciones tecnológicas. No como inventos nuevos. Como recuperaciones. Y aquí es donde entras tú. Porque si hay algo que la historia de la tecnología perdida nos enseña es que el conocimiento necesita ser compartido, preservado y transmitido.
Cada persona que investiga, que divulga, que pregunta, forma parte de esa cadena. ¿Cuál de estos enigmas te ha impactado más? ¿Crees que hay tecnología antigua que todavía no hemos redescubierto? Déjamelo en los comentarios. Me leo todos. Y si este vídeo te ha hecho pensar, compártelo. Porque este tipo de preguntas merecen llegar a más personas. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Cada semana hay un nuevo enigma esperándote. Hasta la próxima.